Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Málaga, la Bella. Estamos conversando aquí sobre una idea de la evolución de Málaga y contexto histórico y cómo ha pasado de convertirse en una plaza interesante en el puesto tecnológico. Mi nombre es Marino Pernía, ya ustedes me conocen, una persona conocedora de producto. He trabajado más de 15 años en la industria de tecnología y bueno, aquí estoy con mi amigo Pablo Gallardo. Gusto, Pablo, y aquí vamos a conversar bastante de Málaga. Pablo. Efectivamente, mi nombre es Pablo Gallardo y soy malagueño de pura cepa, aunque he vivido unos 6-7 años fuera en el extranjero. Eso me da la habilidad de apreciar toda la evolución que ha tenido Málaga, desde su concepto histórico, toda su evolución hasta la Málaga tecnológica que tenemos hoy en día. O sea, desde adentro y desde afuera. Eso es, puedo verlo. Profesionalmente me dedico a la dirección de proyectos y al desarrollo de negocios y pues estoy encantado de que me hayas invitado, Marino. Genial, Pablo. Bueno, cuéntanos un poco. Salud. Salud. Cuéntanos un poco de ¿qué estás haciendo ahorita de trabajo? ¿En qué industria te desarrollas? Para contarle un poco a nuestra audiencia. Yo llevo toda mi vida laboral dedicándome al sector de la automoción, desde muy temprana parte de mi parte profesional. En cuanto terminé la carrera, ya de hecho el proyecto a fin de carrera, la tesis del bachelor, ya fue sobre los materiales que se pueden hacer en el chasis. Genial. Luego estuve 5 años trabajando en el diseño y el montaje de las líneas de producción de los coches. Luego he estado 2 años y medio trabajando en la iluminación exterior de los coches de marcas premium. Okay. Y ahora estoy más centrado en la electrónica de los coches. Interesante, desde adentro, fuera, Eso otra vez es. adentro. O sea, tienes un wrap-up de cómo funcionan los coches aquí sí. europeos. ¿Qué marca? Para darle una especie de deleite al público. Muchas marcas, Audi, bueno, toda la familia Volkswagen, Ok. Volvo, Opel, BMW, prácticamente todas las marcas europeas. Sí, sobre todo marcas alemanas, sobre todo. Okay. Viví allí mucho tiempo. Ok. Bueno, nuestro amigo aquí habla alemán, cualquier cosa. Sí, me podéis preguntar. Ok. Bueno, Pablo, ¿y todo esto qué tiene que ver con Málaga? Todo eso, bueno, sí tiene que ver con Málaga realmente, porque la Málaga que había hace 20-25 años era completamente distinta a la Málaga que hay hoy. Pero me gustaría empezar aún más atrás. Me gustaría dar un background histórico de Málaga. Aquí les advierto, mi amigo Pablo le encanta hablar de Málaga y de la historia de Málaga. Entonces vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico de lo que es Málaga y por qué estamos aquí. Eso es. Pues Málaga es una de las ciudades más antiguas de Europa. Ok. Fue fundada por los fenicios. Malaca, ¿no? Exactamente, se llamaba Malaca. Alrededor del año 700 y pico, no lo sé, antes de Cristo. Okay. Una de las ciudades más antiguas de Europa. Y ha sido una ciudad clave, bueno, un emplazamiento clave más bien, para todas las culturas que ha habido aquí, ya que era la conexión directa entre Marruecos, que está allí mismo, y Europa. Era la conexión directa. Marruecos está muy cerquita. Mucho antes que Sevilla. Sí. Que aquí estamos cerca del mar, si pueden ver Ahí está, en el fondo. Nuestro puerto. Entonces era un enclave muy importante porque era una conexión directa con África y con Europa. Además, en la antigüedad el transporte por tierra era muy caro y mucho tiempo. Sí. Entonces la mayor parte del transporte se hacía marítimo. Por el Mediterráneo. Claro. Y entonces Málaga era
era muy importante para eso, porque te podía llevar directamente a los puertos de Europa y a África, lo tenía todo muy a mano. Claro, era como una especie de cruce de caminos marítimos. Eso es. Entonces aquí es un sitio que ha estado bastante disputado siempre por ese tipo de razones. Diferentes culturas y Eso diferentes sociedades. Eso es. Y entonces ahora que conocemos un poco el contexto histórico. Bueno, un temita más relacionado al contexto histórico. Como siempre ha sido una ciudad importante en la época de la Reconquista, que bueno, se llama Reconquista, pero realmente fue la conquista de los reyes cristianos, católicos. de los cristianos, porque fueron muchas generaciones, claro. de los cristianos a los árabes. Ajá. Que esto fue una ciudad árabe, España Claro. fue un territorio árabe. Sí. En la época de la Reconquista, cuando los reyes católicos conquistaron Málaga, que fue un emplazamiento clave, fue decisivo para terminar de conquistar Granada, que fue el último reino que hubo árabe en la península, los reyes católicos vieron el potencial de Málaga, pensaban que era un emplazamiento clave y decidieron, los montes de Málaga, que están ahí detrás, decidieron plantarlos enteros de viñedos. Y Málaga se dedicó a hacer mucha industria de vino y demás. Vino, almendros, Eso olivas. es, todo ese tipo de cosas. Muy, muy importante. Y eso se estuvo dedicando desde la Reconquista hasta principios del siglo XX. Interesante. Hubo en ese momento una plaga muy importante que vino del norte de América. Ahora no me acuerdo el nombre del bicho, pero lo podemos decir luego. Y se cargó toda la cosecha, cambió la ¿Geografía? ¿O el sí, suelo? un poquito del suelo, cambió mucho el suelo y empezamos a cultivar otro tipo de cosas. Eso afectó mucho también a la Málaga industrial de la época, porque Claro. Málaga, aunque parezca mentira, aunque nadie sepa esto, Málaga, bueno, muy poquita gente, en Málaga empezó la revolución industrial en España. Ok. La revolución industrial en España empezó en Málaga, por lo mismo, en aquella época los transportes eran caros, eran más marítimos, Claro. entonces se decidió a empezarlo en Málaga. Había muchísima industria Portuaria y marítima, portuaria, siderúrgica, textil, Ya. donde había empresas de tabacos, de arcilla, Básicamente era entrada de todas las civilizaciones africanas de este lado del oeste africano hacia el sur de Europa. Eso es. El tema es que esta plaga que hubo en los montes de Málaga afectó muchísimo a la economía, porque la economía malagueña se basaba mucho en ese tipo de... bueno, en producir vino, al fin y al cabo. Claro. Y afectó muchísimo. Vino también en una época en la que la tecnología se empezó a actualizar, entonces las fábricas se encontraron sin capital para invertir en actualizar, y eso fue un poco lo que originó que el sitio donde empezó la revolución industrial en la península ibérica resultó que se quedó atrás. Claro. Y se quedó atrás de los avances que estaba teniendo el resto de Europa. Y se quedó muy atrás, tan atrás como que quedó bastante olvidada a nivel industrial durante muchísimos años, y hasta hace muy poquito en la que está volviendo a tener protagonismo. Ya, entonces, teniendo esta situación histórica, y hubo un tiempo donde Málaga se convirtió más en un eje turístico, en lugar de en un eje industrial o tecnológico. Eso es. De allí la apertura. Cuéntanos un poquito más de eso, Pablo. Sí, Málaga tiene el apodo de Málaga la Bella. Ok. Tienen que venir porque sí es muy bella. Es un apodo que ha tenido Málaga, yo no sé si siempre, pero desde que yo conozco Málaga, Ha llamado. se le ha llamado. El tema que teníamos es que debido a este olvido industrial, la ciudad se dejó descuidada, bastante descuidada. Y la ciudad que vemos hoy en día, que es una ciudad preciosa, no tiene nada que ver con la ciudad en la que yo me crié. Hace unos 20 años, que tampoco Sí, hace mucho. no hace tanto. Es completamente distinta. Por suerte, Malagueño empezó a apostar por poner bonita la ciudad, y eso ha estado haciendo un efecto llamada también, porque Málaga siempre ha sido un emplazamiento muy turístico. Bueno, es la capital de la Costa del Sol, y
eso desde siempre, históricamente, es un emplazamiento turístico y aquí vienen los turistas. El problema es que como la ciudad... Mucho no turista americano del norte Sí. de América y mucho turista del norte de Europa. de Europa, eso Sí. es. El tema es que como la ciudad no estaba cuidada, era una ciudad bonita porque es una ciudad bonita. Yo siempre hago la analogía de que Málaga, cuando yo era niño, era una mujer hermosa pero descuidada. Ok. Esa es la analogía que yo siempre hago. Ok. Entonces, Ahora es una mujer hermosa, cuidado. eso es. Ahora, eso es. Entonces, el turista llegaba, pero como se encontraba una ciudad bonita pero descuidada, buscaba más bien aquí el turismo de sol y playa, no un turismo de calidad. Cuando buscaban turismo de calidad, se iban a Sevilla, Claro. se iban a Granada. Eran ciudades más organizadas para ese sentido. Claro, A pesar de que Sevilla no tiene mar no, y Granada sí, pero quizá Muy lejos. muy lejos. Y es más lindo aquí porque el mar está aquí al lado. el tema es que no iban, el turismo que buscaban allí era turismo de calidad, no turismo sin calidad, el que teníamos aquí, de sol y playa. Entonces volaban al aeropuerto de Málaga, que pusieron un aeropuerto de Málaga por su importancia turística dentro del sur de España, pusieron uno de los aeropuertos más importantes de España aquí en Málaga. ¿Hace cuánto más o menos? Hace mucho, no te sé. 80, Creo que antes incluso. 70. Sí, creo que sí. Creo que sí. No te sé decir la fecha, pero hace bastante. Y atención que vinieran muchos turistas, los que se quedaban eran más buscando eso, Costa del Sol, sol y playa, y luego los demás se iban a Granada, Sevilla, Córdoba. Y eso nos hacía... Ahí viene el cambio de mentalidad que tuvo el malagueño de decir, coño, tengo una ciudad bonita pero descuidada, vamos a cuidar a mi chica bonita, vamos a Claro. ponerla bonita, vamos a maquillarla a un poco. maquillarla, claro. Y ahí empezó a haber ese cambio de cómo del turismo también. Una cosa que jugó un papel muy importante fue la llegada del Museo Picasso. Ya. Yo vi, llegó como en el 76. Eso es. Sí. No, pero, o sea, en aquel momento ya teníamos el aeropuerto. Entonces El aeropuerto es el aeropuerto, digamos que fue el punto de inflexión a la entrada de mejora de, digamos, la ciudad Eso es. y de crear situaciones turísticas, ¿no? Para que la gente que llegaba no solamente viniera por el mar y la playa. El aeropuerto se hizo más bien buscando en que vinieran a Andalucía y Málaga, como ser la capital de Costa del Sol, era un Claro, buen sitio. Claro. Y luego eso fue evolucionando más. Claro, internamente, digamos, la economía se dio cuenta de Eso es. esta gente está viniendo regularmente, vamos a atenderlos mejor, vamos a darle una cara bonita a la Eso ciudad. es. Entonces llegó el Museo Picasso. Por cierto, para quien no lo sepa, Pablo Picasso es originalmente de Málaga y puso su testamento que él quería tener un museo en su ciudad natal y por eso se hizo el Museo Picasso, llegó a Málaga Está aquí cerca de donde estamos, está Sí, como está unos muy 300 cerquita. metros. y eso fue el origen de una Málaga más cultural. Gracias a esa entrada del Museo de Pablo Picasso, empezamos a ver ese potencial de otro tipo de turismo. Ya Málaga, ya estábamos empezando a pensar que Málaga la podíamos cuidar un poquito más, ponerla más bonita, y empezamos a llamar a otro tipo de museos. Ahora tenemos un montón de museos, ahora sí Málaga es un emplazamiento cultural. Pasamos de una Málaga industrial, se fue dañando por este tema del Sí. bicho norteamericano que llegó. Se retrasa un poco de la revolución industrial del siglo XX, principios del siglo XX, debido a esta pérdida de industria, se vuelve un poco más turística, 60, 70, empieza a traer mucho turista, tanto norteamericano como norteeuropeo. turista del norte de Europa, y empieza a volverse un emplazamiento un poco más cultural, un poco más atractivo. Y ahí cómo saltamos a la tecnología, Pablo, cuéntanos. Otra cosa que fue muy importante, además de tener el aeropuerto, un aeropuerto importante que a día de hoy es el tercer aeropuerto de España. Después de Madrid y Barcelona, viene Eso es, Málaga. eso es. El puerto, que hoy en día es un puerto relativamente pequeño, pero en su momento fue un puerto muy importante. Ahora
es relativamente pequeño, pero aún así vienen muchos cruceros todos los días. Tiene cruceros y también viene intercambio comercial. Eso es, Sí. eso es. Además de eso, gracias a todo ese flujo de gente que estaba viniendo, se decidió poner un tren de alta velocidad en Málaga. Es parte de toda la red española de trenes de alta velocidad. Eso Pero es. Málaga es una plaza muy importante de este red. Y gracias a eso entonces, Málaga estuvo bien conectada por aire con un aeropuerto internacional que tiene vuelos a Nueva York o a Sí. Tokio. Tiene vuelos, aquí hay vuelos para todos lados. Desde América del Sur, América del Norte, Asia, A todos sitios. África, Sí, sí, todos lados. Europa, por supuesto. por supuesto. Un- Y llegas a Málaga y te puedes conectar con España con trenes de alta velocidad. Exactamente. Entonces, por aire estamos conectados por el tercer aeropuerto de España, por mar estamos conectados por nuestro puerto histórico, Sí, y ahora, gracias al tren de alta velocidad, nos conectan por tierra a toda España. a toda España. Además de una red de carreteras bastante buena Sí. que tenemos en Andalucía. Sí, sí, sí. La he probado de primera mano y sí. Entonces, ya ahí Málaga está completamente conectada. Y poco a poco ya llegamos a cómo... Esa industrialización Eso es. moderna, que la moderna. industrialización moderna va un poco más hacia la tecnología. Eso es. Ya estamos llegando, muchachos. Ya estamos no llegando, se ya preocupen. estamos llegando. Gracias a... No, gracias, o más bien, debido a ese largo tiempo, digamos, histórico, que hemos estado dedicados al turismo en Málaga, una industria muy turística, nos enfocamos mucho en el sector servicios en Málaga. Nos enfocamos mucho en fue la decisión que se tomó. básicamente al turista. Sí, pero fue una evolución natural que una vez que ya hace servicio al turista, ya pues también hace este tipo de servicio. Creo que también porque el turista se empezó a quedar. No, eso fue después. Fue después. El turista, aquí siempre ha habido mucho turista que ya dejó de ser turista, empezó a vivir, pero eran más bien gente jubilada, ¿sabes? Mucho inglés. He visto mucho inglés, mucho nórdico, Eso mucha es. gente del norte, inclusive del norte de los Sí. Estados Unidos, Sí. vienen y se quedan, Se queda. pero para jubilarse. Eso es. Sí. Era más bien lo que pasaba hasta hace relativamente poco. Un poco de 15 años, 20 años. Sí, 15, 10, incluso atrevería a decirme 10 años, 10, 10 15 años, ok. hasta hace poco. Entonces, hay ese boom digital en todo el mundo, por supuesto en Europa y en España también, y Málaga, A principios de los 2000 en adelante. eso es. Y Málaga ve su oportunidad como en ciudad dedicada, emplazamiento dedicado, sobre todo al sector servicios. Estábamos especializados. Entonces, Claro. lo que empezamos a crear es un tipo de empresa que hacía el servicio que podía darse en otros sitios, no solamente para que venía, sino también que se podía exportar. Y eso dio muy buenas sinergias, bueno, hizo un efecto llamada realmente con empresas extranjeras que vieron que aquí había muy buena calidad de vida por su emplazamiento. Al fin y al cabo, Málaga hace un clima estupendo, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos nieve que no pertenece a Málaga, pero está muy cerca. Bueno, sí, están también La Sierra Nevada, aquí. Sierra Nevada allí Ah, ya. y también tenemos por aquí la Sierra de las Nieves. La Sierra de las Nieves que hace 15 días Sí, estaba sí, blanca. eso es. Sí. Y entonces es un emplazamiento súper envidioso y Tiene todo. tiene de todo, tiene de Porque todo. hasta un poco desértico hay la situación, Claro, ¿no? sí, tenemos muy cerquita de aquí, es el único desierto de Europa. Sí. En Almería Ajá. está muy cerquita a un... Y cuando vas hacia Tarifa, hacia allá, también También. hay otra parte medio desértica. Es medio, pero eso no se considera desierto, No es desierto. no es porque no es tan grande, digamos. Ya. En Almería está el Ahí sí está declarado, el desierto. el declarado único desierto de Europa. Sí. Está aquí muy cerquita. Pero si quieren venir a tener todos los climas, Andalucía es buena plata. Sí, sí que lo es. Entonces, bueno, y el aeropuerto internacional, que estaba muy conectada, entonces las empresas internacionales empiezan a ver, Esta internacional que nos quiere. Nombremos algunas. Google, pero son las últimamente. esto más últimamente. Ahora últimamente podemos mencionar, porque eso sí son
han sido importantes en los últimos años. Está Google, viene ahora el MEC, que es el centro de diseño de microchips de Europa. Va a ser su segunda oficina, la va a hacer aquí en Málaga. Está Vodafone, está Microsoft, pero hay muchísimas, pero no empieza por ahí, empiezan por empresas a lo mejor más tipo TDK. 80, 90. Siemens, porque nunca era Siemens. O empresas tipo más de fábricas de empresas de telecomunicaciones, a lo mejor. Ese tipo de... Porque en los 90 eso era lo que daba la punta en la tecnología. La telecomunicación. Y bueno, ya ustedes saben, España es uno de los países más intercomunicados de Europa. Inclusive por encima de Alemania, que uno pensaría que no. A las velocidades aquí de internet, por ejemplo, van, digamos, un 30% más altas que inclusive las velocidades en Alemania, que uno pensaría que no. No. Alemania a nivel tecnológico, aunque parezca mentira, está más trazada. Siendo la casa de Siemens y toda esta gente, ¿no? Pero es verdad, sí se me hizo muy extraño. Sí, se hace súper raro porque todo el mundo cree que Alemania es lo más puntero que hay en todo en Europa, pero no. Hay interconectividad de hogares y de, digamos, lo que se llama, para aumentar la calidad de vida del usuario final, creo que España y Francia están mucho más avanzados que Alemania. Porque estamos más Alemania está más enfocada en la industria de producción, y España y Francia está un poco, tiene de los dos, pero España está más enfocada en la industria del servicio. Exacto. Es la diferencia. Servir porque prepara al país al que viene. Eso es. Y somos un país que da la bienvenida. Sí. O sea, de hecho, uno de los estereotipos del malagueño es el malagueño, o sea, Málaga es la que da la bienvenida. Málaga tiene varios títulos, de los cuales podemos denotar la muy hospitalaria y noble. Claro, muy hospitalaria, bueno, realmente sí, pero tiene un trasfondo más histórico, que eso podemos hacer otro episodio. Eso es debido a un barco alemán que se estuvo hundiendo. ¿Cayó aquí? Sí, y el malagueño no dudó en ir a rescatarlo. Y de ahí les dieron el título de la muy hospitalaria y noble. Pero eso es un tema para otro día. Eso podemos buscarlo. Con otra cervecita. Pero realmente el malagueño es hospitalario, es noble. Es verdad. Y lo que iba diciendo, las empresas internacionales entonces vieron un potencial sitio donde poner sus oficinas aquí, y una España enfocada en servicios. Exactamente, y una ciudad más enfocada todavía en servicios, bien conectada, y eso empezó a atraer mucha inversión extranjera. Empezó poco a poco. Y ya nos situamos un poco más hacia los 2000. Eso es. Que ya la ciudad estaba teniendo un poco a poco. Sí, poco a poco se estaba volviendo una mujer más bonita. Sí, ya la mujer se empezó a volver más coqueta de nuevo. Sí. Y poco a poco fue creciendo en ese sentido, cada vez se iba poniendo la ciudad más bonita, estaba conectándose mejor, venían más empresas, se iba creando un ecosistema, y entonces llega el boom tecnológico. Claro, pasamos de esta industrialización de comunicaciones de los 90, principios de los 2000, a donde empieza el internet a volverse bastante prominente, tanto en Norteamérica, empieza a permear también en Europa, y pues Málaga no se va a quedar atrás en ese sentido, ¿no? Lo mismo, en las empresas con carácter tecnológico ven las mismas oportunidades que veían las empresas de carácter servicio, empiezan a ver aquí su potencial para traer trabajadores talentos a un sitio bueno para que tuviesen calidad de vida. Que aquí el que viene para acá no se va a querer ir de aquí, ¿no? La verdad es que no. Y poco a poco van viniendo cada vez más. Lo que hace el boom más grande es realmente el core. Ok, empieza la pandemia 2019. En el 2019 ya teníamos empresas de carácter multinacional, cada vez se creaban más empresas, cada vez venía más capital extranjero, más gente venía a trabajar, no solamente a jubilarse. Claro. Pero entonces, gente joven, pero entonces el teletrabajo se vuelve una costumbre. Claro.
Y en cuanto el teletrabajo se vuelve una costumbre, la gente de norte de Europa se quiere venir a Málaga. Claro, ya Málaga se vuelve más, llamémoslo global, pero en el ámbito de que toda Europa quiere venir a vivir al sur de España. Málaga siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita, pero es verdad que quitando la época en la que Málaga era más deprimida. No, en la que era más deprimida, y ahí por supuesto la gente venía o a jubilarse o de vacaciones. Claro. En esa época cada vez más vieron la oportunidad de vivir al lado de la playa, en una ciudad relativamente grande, no es, a nivel desarrollada, todos los servicios que puedes necesitar para sobrevivir muy bien. Porque es importante entender también, Málaga a nivel fuera de Europa es una ciudad pequeñita, pero a nivel europeo es una ciudad mediana. No, 700.000 personas, habitantes. Sí, 700 más o menos. Es la quinta ciudad de España. Ya, detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. A pesar de que Sevilla es más grande, no quiere decir que Sevilla es más desarrollada que Málaga, ¿no? No, Eso es un tema que... Eso es un tema, sí. En el pasado sí Sevilla era más desarrollada que Málaga, pero en los últimos años Málaga se ha puesto muy puntera y ya no tenemos nada que envidiarle a Sevilla, más bien al revés. Tema para otra canción. Al malagueño no le gusta Sevilla. Bueno, a ninguna... Es una relación de amor-odio, digamos, entre nosotros. Entre sevillanos y malagueños. Sí. Vale, entonces cada vez viene más gente que vivir, y cuando la pandemia empieza a terminar, vuelve a abrirse todo, hay muchas empresas que ven que sus trabajadores están viviendo en Málaga. Y dicen, no, Málaga. Claro, si están viviendo allí, ¿para qué le voy a pedir que venga aquí? Si ya están allí, pues pongo allí una oficina y van a trabajar. Y eso hace todavía más fácil llamada a las empresas tecnológicas y ayuda a crear ese ecosistema tecnológico cada vez más. Otra cosa que también fue muy importante fue el abrir el Parque Tecnológico Andaluz que tenemos en Málaga. Ese es un sitio donde... Queda cerca de la Universidad de más o menos. Sí, un poquito más alejado, pero por allí. Ah, por la entrada del aeropuerto. Del aeropuerto, Eso es, sí, es verdad. Eso es. Y allí es un polígono, pero un polígono tecnológico. Ya. Que se decidió hacer para Andalucía y se hizo en Málaga. Una fuente de llamadas. Pudiendo escoger Granada, Sevilla. Siendo Sevilla además la capital de Andalucía. Claro. Málaga no es la capital. Málaga. Por lo mismo, por su buena comunicación. Nivel de puertos, nivel sobre todo de aeropuertos. Todo de contexto de Sevilla y Málaga está como a 2 horas de distancia, ¿no? 2 y media. Y en tren más o menos 45 minutos, sí. Digamos, bueno, lo que se demora uno en estar en la estación. Ya está, sí. Tardan más tiempo casi en coger el tren. Claro. Y salir de él que en el tren. En llegar de Málaga a Sevilla. Sí. Entonces, eso hace todavía más esta llamada. Vienen todavía más empresas y viene cada vez más gente cualificada. A dejar la necesidad o traer la necesidad de servicios, tanto digamos bienes y servicios de utilización de su vida, sí. Y servicios tecnológicos. Eso es. Bueno, Pablo, y todo este contexto que nos has contado y que hemos estado discutiendo aquí, sí, Málaga, excelente plaza de turismo, luego excelente plaza de las personas queriendo quedarse aquí, mejorando también, digamos, el profesionalismo de las personas que están llegando aquí, no solamente vienen a jubilarse, sino personas que vienen a hacer su vida aquí, personas con alta calificación en su profesionalidad, y dejan necesidades de servicios, pero también traen producción de esos servicios, sí, de cierta forma. Y atraen a que venga ese ecosistema tecnológico. ¿Qué ventajas tiene eso para Málaga? Y tiene muchas ventajas. Vamos a intentar numerarlas en 3. La primera es el crecimiento de la ciudad, que ha pasado de ser una ciudad apoderada apodada La Bella, pero descuidada, a ser de verdad una chica
coqueta y cuidada. Eso tiene mucho trasfondo con todo eso que está ocurriendo. Luego, tiene una segunda. El cambio de los trabajos del malagueño, ¿vale? El malagueño ha tenido un trabajo muy, históricamente, muy de camarero, muy de servicios, el sector servicios. Sí. Ahora puede encontrar un trabajo de calidad en el sector tecnológico. Yo no me fui de Málaga cuando me fui, ahora estoy aquí de nuevo. Porque no te gustara Málaga. No me fui porque no me gustara Málaga. Tampoco es que no tuviese oportunidades, pero era un contexto de Málaga muy distinto. Era una Málaga en la que era muy difícil encontrar un trabajo de calidad como ingeniero, que es lo que soy, en la ciudad. Y por eso decidí irme. A día de hoy hay trabajos de alta cualificación, muchos trabajos de alta cualificación. No hace falta que una persona se vaya para buscar un futuro profesional de alta cualificación, ya no hace falta. Y ya tienes la plaza aquí. Claro, cuando yo era más joven sí hacía falta. Igualmente aquí la universidad está también produciendo mucho. Digamos, profesionales altamente cualificados para darle servicio a las compañías que están viniendo a sentarse aquí. Eso es. No solamente las compañías están trayendo personas del norte de Europa o personas del norte de España. No. También está atendiendo la universidad aquí. La Universidad de Málaga es una universidad relativamente grande y tenemos escuela de ingenieros industriales, tenemos escuela de telecos. La de telecos además es muy importante a nivel español. Sí. Y un gran campo. Sí. Y producimos profesionales de calidad para que se queden en las empresas. Entonces ese tipo de profesionales ya no tienen casi obligatoriamente que irse a lo mejor a Madrid o a Barcelona o a Valencia, una ciudad más, claro, para buscar una plaza de lo suyo, sí. ¿Sabes? Ahora ya no hace falta, ahora ya hay aquí. Es una gran ventaja para Málaga. O sea, indudablemente estamos desarrollando servicios aquí en Málaga porque se necesita, pero a su vez hace que la población se eduque más para poder atender esos servicios tanto para el que viene como para ellos mismos que se quedan aquí. Eso es. Y la tercera ventaja, por así decirlo, es la calidad del sector turístico. Como he comentado hace un rato, Málaga hasta hace no tanto, el turista que venía aquí no era turismo de calidad, era turismo de sol y playa, era ese turista que va por un rato y se va. Y viene por un rato y a lo mejor incluso no respeta la cultura, a lo mejor no respeta los sitios, a lo mejor tiene ese sentido de pertenencia. Claro, y tampoco está dispuesto a pagar un poquito más por un café, porque dice, no, he venido aquí a pasarla bien, sin una plata. Claro. Ahora están dispuestos a pagar un poquito más por un café porque tiene la calidad de lo que le están sirviendo. No solamente viene al mar, sino que viene a la oferta cultural, viene a conocer personas, viene a intercambiar otras situaciones. Interesante. Estas son las tres ventajas más grandes, digamos. ¿Y qué me cuentas de este ecosistema startup que wow. Muchas gracias por preguntarlo porque es importante. Gracias a todo este hub tecnológico que está llegando a Málaga, se está creando un ecosistema tecnológico del sector servicios, pero servicios tecnológicos, y está llamando a las startups. Actualmente, Málaga es yo diría que es la ciudad del sur de España en la que se están creando más startups. Más que Sevilla, más que Granada, más que Almería. Sí, desde luego. Y hace poco leí que es la ciudad de España en la que el índice de que la startup siga funcionando después de, no sé si eran 2 o 3 años, es mayor. En Málaga, la mayor de toda España. Más que en Barcelona, más que en Madrid. Barcelona es la capital de las startups de Europa. Inclusive de Europa. Sí. Pero, por lo visto, aquí se crean muchos más, pero se destruyen también muchas. Claro, porque aquí en realidad se crean, pero perduran en el tiempo, que es lo más difícil para Eso es lo más difícil. Y eso es lo que está llamando aquí. Ese ecosistema de tantas empresas, tanta gente que se puede conocer, tanto equipo podemos colaborar, porque además como el malagueño es tan muy amistoso, exactamente, damos la bienvenida, ¿no?
está creando eso muy bien y lo que está dando ahora por ver es que las startups, las nuevas empresas, están siendo capaces de perdurar en el tiempo gracias a buscar, a integrarse en ese ecosistema y a colaborar con las que llevan ya más tiempo. Claro, claro. Normalmente los startups tratan de darle servicios a otras empresas o a un consumidor final, pero o sea, en un ecosistema en el cual hay varias necesidades, tanto de usuarios como de mismos negocios, es un ecosistema en el cual florecen estos tipos de startups. Y tiene que haber algo malo. Sí, todo eso tiene una cara B. Ajá. La famosa cara B. Hay una cara B. Una cara B que no es tan fácil de ver para el que no es malagueño. Pero me gustaría... Que todo el extranjero lo ve bonito. Claro. Aquí llegue y uno... Yo veo todo bonito. Es una ciudad fantástica, pero tiene una cara B. Y es que debido a todo este profesional bien cualificado, de alta cualificación que está viniendo a Málaga, altos sueldos, se está creando un gap importante y se está notando sobre todo mucho a nivel de tomarse una cerveza o tomarse un café no se nota muy poquito, claro, pero a nivel de vivienda es muy... Lo que es, por ejemplo, que era asequible hace unos 10, 15 años para el malagueño, ahora se vuelve más complicado. Ahora con un sueldo de malagueño normal, del malagueño estándar, hay malagueños más... Claro. Pero y sobre todo con este boom universitario. Claro. Pero del malagueño estándar se vuelve más complicado adquirirlo, incluso irse de alquiler él solo, porque con un grupo de amigos vale, más o menos se comparten los gastos. Claro. Con tu pareja también vale, pero cuando quieres hacerlo solo se vuelve complicado. Estamos hablando a día de hoy de alquileres que nos están comparando con los alquileres de sitios como Nueva York. Una barbaridad. Sí, aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay varios rangos, pero sí, yo he visto alquileres de 5.000 euros, 10.000 euros. Una barbaridad. Sí, que eso es... Claro, hay los alquileres de 500 euros, de 1.000 euros, de 1.500 euros, que es más o menos lo que se registra en toda España, inclusive en la mayor parte de Europa. Claro, si nos vamos más al norte son 2.000, 2.500 euros. Allá los salarios son más y demás, pero lo normal está por ahí. El tema es que a día de hoy ya no es tan fácil encontrar un alquiler de 500 euros. Cuando yo era hace 5 o 6 años, sí se podía. Claro, total que la inflación aquí no hay mucho menos que en otros países. Casi todo dentro de toda la Unión Europea, del país de los que menos inflación ha habido ha sido España. Sí, correcto. Y aún así, en los últimos 6 años, el precio de la vivienda a lo mejor se ha multiplicado por 2, 7%, leí. Entre el año pasado y este año fue 4%. Sí. Y hace 5 años fue entre 8 y 9%. Debido a este boom de personas que están viniendo con mucho más poder adquisitivo a quedarse. Sobre todo en el sur de España. Y eso está originando que el malagueño se tenga que desplazar fuera de Málaga. Al interior de España. Por llamarlo de alguna forma. Al interior de la provincia de Málaga. Ya no se queda en la ciudad. Málaga es una provincia y una ciudad. Todo este tiempo he estado hablando un poco de todo, pero más centrado en la ciudad. Claro. Me estoy refiriendo... Llamamos Málaga ciudad. Sí, pero están teniendo que ir más a fuera de la ciudad, más a sitios tipo Alaurín o tipo Rock. Coín también se está yendo mucho a Coín, porque que es, cuando hablo del interior, es hacia tierra adentro, sí, hacia el continente, no hacia el mar. También el mar hacia te el vuelve mar, más caro. Pero también cuanto más te alejes de la ciudad, a no ser que vayas a Marbella, por supuesto. Marbella es otro mundo. Sí. Pero Marbella es el mundo de los ricos y los famosos. Eso es. Eso es algo aparte. Sí. A no ser que hablemos de Marbella, todo lo que hay desde Málaga hasta Marbella y desde Málaga hasta Almería, todo eso, cuanto más alejes de la ciudad, más barato. Claro. Pero y alejarse de la ciudad no es decir una locura, ¿no? Son 40, 45 minutos de la ciudad. Bueno, hay algunos sitios que son 45 minutos, una horita, así. Sí. Pero de hecho, Marbella queda una hora en coche. Y eso es lo que está ocurriendo, que el malagueño se está teniendo que ir fuera. Entonces, también están llegando muchas
muchos negocios no clásicos, por así decirlo. En el centro de Málaga, del que no hace tanto realmente, hace a lo mejor 6-7 años, tú paseabas por calle Larios y el tipo de negocios que había era muy distinto, había más negocios clásicos. Ahora son más cadenas, por así decirlo. Claro, y eso le quita capacidad, o bueno, no capacidad, le quita oferta al productor local. Claro. Esa canibalización entre la producción local y la producción extranjera. Claro. Esa es parte de la cara B. Todo eso es la cara B. Todo eso es la cara B. Y digamos, la subida de precios de... Bueno, por supuesto, la subida de precios general. Todo ha subido bastante de precio en Málaga. Lo que pasa es que ya te digo que una cerveza sigue siendo asequible para el malagueño. Claro. Y lo que es, digamos, alimentación, sí. Digamos, ocio un poco también. Sí. No es... El cine también se ha vuelto muy caro últimamente. Pero digamos que está dentro de los estándares de España y de Europa. Es más bien lo más que se ha vuelto una locura, lo que está echando al malagueño clásico, porque no puede con eso, es el coste de la vivienda. El coste de la vivienda. Eso no, el malagueño de toda la vida, normal, no puede. Tanto sí que el gobierno central ha decidido quitar estos Golden Visa, por ejemplo. Sí, lo ha decidido quitar porque entiende que una de las razones por las que se están disparando tanto los precios. Claro. No, y tiene todo el sentido. Todo el sentido, a pesar de que eso es un gran motor de atracción de inversión extranjera, pero hay otros modos de poder llegar y estar aquí. Eso es. Hay otros modos y se tienen que proteger esos modos. El modo no puede asegurar que la persona se quede aquí y deje su dinero aquí. Eso es. Porque, por ejemplo, para entrar un poco en detalle del Golden Visa, tú tenías 500.000 euros y podías comprarte tu casa y no tenías que vivir en España y a los 2 años, 3 años ya eras español. Eso es. Y podías no vivir en España, pero podías gozar de ser español. Podías no haber vivido nunca en España. Exacto. Y en cambio, por haber pagado eso, porque tú como extranjero de gran poder adquisitivo, podés haber pagado el doble de lo que realmente cuestaba el inmueble. Porque no sabes el contexto de la localidad donde estás. Y simplemente te parece bonito, te lo ofrecen y tú dices, ok, yo pago todo eso, tengo poder adquisitivo y me da igual, lo que yo estoy comprando realmente es mi pasaporte español. Exacto. Entonces no le importaba, pero eso se cargaba al español, porque además ese tipo de inversor obviamente no se iba a sitios no tan bonitos, por así decirlo. No, ha ido Marbella, eso es, Málaga, eso es, Madrid, Barcelona. Exacto. Son los sitios donde se han enfocado. El otro día vi el mapa, casi todos los inmuebles en los que ese tipo de inversor ha comprado ha sido Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, creo que ha sido la Alicante, o Valencia, no me acuerdo. Pensaría que Marbella, porque a lo mejor también ha sido Marbella, a lo mejor Málaga se refiere a la provincia. Puede ser que Marbella es parte de la provincia de Málaga. Claro. Sí. Y eso es la mayor desventaja que está sufriendo mucho el malagueño y que el malagueño se lo reclama mucho a nuestro alcalde. Ok. Y bueno, Pablo, y de aquí, digamos, la apertura tecnológica que ha tenido Málaga ha sido bastante interesante, ha traído mucha inversión a lo que es Málaga y su provincia, no solamente la ciudad. Ha mejorado y ha lavado la cara de Málaga. A su vez tiene sus puntos oscuros que seguramente con el tiempo van a arreglarse. Esperemos. Pero sin embargo, Málaga se ha convertido y seguirá convirtiéndose en esta plaza tecnológica importante para el sur de España y para el sur de Europa. Está bastante claro, por lo menos a día de hoy, que en los próximos 10-15 años invertir en Málaga es invertir en una apuesta segura, porque todo apunta a que Málaga va a seguir creciendo 10-15 años. Lo que va a pasar después dependerá de la política, dependerá de muchas cosas. Pero durante los próximos 10-15 años, todo apunta a que Málaga va a seguir creciendo y es un sitio con una apuesta segura para invertir. Bueno, aquí seguiremos quedándonos, seguiremos conversando de estos temas interesantes. Seguiremos abriendo puertas para que Málaga tenga esos cambios que están pasando y nosotros también poder llevarles
ustedes y a lo que podamos dejar aquí en la comunidad tecnológica de Málaga, esos aprendizajes que hemos tenido durante nuestras carreras. Yo creo que digamos, Málaga es un lugar buenísimo para poder hacer negocios, y poder trabajar, poder conocer personas de diferentes partes del mundo. Queríamos dar una antesala de lo que es Málaga y de lo que es esta plaza tecnológica que se ha ido creando aquí, pero empezaremos a hablar más de otro tipo de conversaciones que abren ya el panorama tecnológico. Pablo, un gustazo conversar aquí contigo sobre estos temas. Espero no sea el último. Y sigan a Pablo en LinkedIn, vayan a mi blog, seguimos teniendo conversaciones allí, y suscríbanse, dejen los comentarios de qué les gustaría que siguiéramos hablando, y seguimos conversando. Muchas gracias.